Según el periódico Claridad, pilotos de Ucrania vienen a entrenar a la base Rupert Rowe en Puerto Rico. Mentira, verdad. ¿Qué dicen las investigaciones de Andrew Álvarez? Top Secret, aquí en Molusco TV. Andrew, ¿cómo estás? Muy bien, Molusco, una vez más aquí contigo y los temas que nos rodean en Puerto Rico, ¿verdad? Por alguna razón siempre son como un poco, qué sé yo, nebulosos. Nos traen esta noticia ahora, ¿verdad? De que alegadamente podrían entrenar pilotos allá en Ceiba, en Rupert Road, lo que era la estación naval, pilotos ucranianos para el uso de aviones F-16. Y esto pues es bueno que se aclare para que la gente no siga repitiendo tal vez el rumor, porque esto realmente es un rumor. O sea, esto no sabemos si es real o mentira. Bueno, la primera vez que se habló de esto fue en el mes de abril, se publicó por primera vez y ahora le han hecho un copy-paste y lo han tirado de nuevo como si fuera una noticia nueva, cuando se había mencionado algo en abril. En aquel momento el presidente Joe Biden y el Departamento de la Defensa estaban buscando lugares donde entrenar a estos pilotos y llevarlos. Hay varios problemas no logísticos para traer pilotos hasta Puerto Rico, específicamente pilotos ucranianos. Actualmente estos pilotos, los que se están entrenando con F-16, lo están haciendo en Holanda y están haciéndolo en Bélgica. O sea, no lo están haciendo en Estados Unidos. Se había preguntado por qué no llevaban estos pilotos a las bases de Estados Unidos donde hay F-16 que hacen entrenamiento. Y uno de los problemas graves que hay con estos pilotos es el idioma. No hablan el inglés, tienen problemas en manejar ese material y el entrenamiento es completamente en inglés porque obviamente el equipo, ¿no? Y todo lo que lleva la computadora y el F-16 pues es en inglés y tienes que manejar obviamente el idioma. Surge esta idea de que podría ser Puerto Rico antes de que el presidente Biden autorizara realmente el entrenamiento de pilotos ucranianos. Ya lo autorizó, pero no mencionó ni está en ninguna de las listas de instalaciones a utilizar para entrenar pilotos ucranianos con F-16 o cualquier otro tipo de avión de guerra, Puerto Rico. O sea, no aparece Rupert Rowe en la lista. Bueno, en Rupert Rowe no es la primera vez que ocurren diferentes Ujú. prácticas. O sea, y vamos a empezar porque el gobierno de los Estados Unidos no tiene que decirle ni pío al gobierno de Puerto Ok. Rico de lo que va a estar haciendo ahí o en esta base o sí. Ok, vamos por partes de nuevo. Se han hecho simulacros y se han hecho entrenamientos en Rupert Road usando la pista así. Recientemente hubo F-22 que despegaban de Luis Muñoz Marín y que estuvieron también F-16 y F-22 activos también en la antigua base Rupert Road en el aeropuerto. Tuvimos los A-10 también, Warhawk, que estuvieron aquí en Puerto Rico y todos como parte de un plan del Departamento de la Defensa de entrenamientos en la zona del Caribe y que se utilizan pues aquí en Puerto Rico tenemos tres pistas que pueden ser utilizadas para cuestiones militares. Uno es, obviamente, la antigua estación de Rupert Road, estación naval. La otra es el Luis Muñoz Marín, que allí está también la base Muñiz de la Guardia Nacional Aérea. Y el Luis Muñoz Marín se utiliza continuamente. Y recientemente estuvieron los F-22 entrenando allí en el Luis Muñoz Marín. Y lo hemos visto de noche como sirve también como punto de enlace para aviones que van para operaciones en África o inclusive el Oriente Medio. Utilizan el Luis Muñoz Marín de madrugada, mientras usted duerme y ni sabe lo que está pasando, llegan muchos de estos aviones allí. El personal que trabaja en el Luis Muñoz Marín de mantenimiento o el personal que esté allí en alguna instancia en la madrugada, le puede contar a usted la cantidad de aviones diferentes, ¿no? Que llegan y que tocan el Luis Muñoz Marín para luego continuar más adelante. La otra base o el otro lugar, que era la antigua base Raimi, que en Aguadilla, Rafael Hernández, es la otra pista que utiliza también la Fuerza Aérea de Estados Unidos e inclusive la Marina en algún momento. Allí vemos los B-52 que todos los años llegan, varios escuadrones B-52, inclusive el avión U-2, que es un avión espía que se usa de la década de los 60, también llega allá regularmente una o dos veces al año, también allá a Aguadilla, entre otros aviones más. Así que no es nuevo. O sea, Estados Unidos utiliza así estas instalaciones aquí en Puerto Rico para sus maniobras o lo que esté, la operación que esté corriendo. Ahora, decir que los ucranianos van a entrenar allá en Rupert Road y que eso ocurra, hombre, lo dicho al hecho, hay un largo trecho. Primero, para que esto sea así, tú tienes que habilitar las facilidades. Gran parte de esas facilidades ya están en desuso. Está la pista, hay unos hangares, pero tú tienes que traer, oye, mecánicos, técnicos, escuadrones de avión, pilotos, para que entrenen a los novatos o a los pilotos ucranianos. Tiene que traer pilotos experimentados, ¿no? Los maestros que van a enseñar a estos pilotos. Necesitan un sinnúmero de cosas más. O sea, la logística es enorme y no se ha movido una sola tuerca para Rupert Road. Vamos a aclararlo para hablar cómo es y no inventar, ni tirar, como dicen por ahí, de la baqueta. No ha habido ningún movimiento para preparar esa base de Rupert Road o preparar la parte del aeropuerto para este tipo de operaciones. Segundo, el marco de operaciones
donde va a estar, ¿no? Combatiendo los pilotos ucranianos, no se parece en nada al Caribe. O sea, es el Mar Negro, es Ucrania, podría ser Crimea, quién sabe si Rusia en algún momento, pero no se parece ni a Vieques, que ya está cerrado el polígono, ahí no pueden disparar, así que no hay dónde disparar tampoco. No se parece a Yunque, no se parece al Caribe, así que es como medio estúpido, como falta, como qué sé yo, tirar una noticia para crear revuelo y mover las masas o hacerla viral, pero cuando tú vienes a investigar realmente no tiene ningún uso que tú entrenes ucranianos en Puerto Rico, para nada. Ok, Andrew, yo recuerdo como si fuera ayer cuando comenzó el conflicto entre Rusia y Ucrania, que el presidente Vladimir Putin básicamente dijo que todo país que se metiera en este conflicto pues era enemigo automático de Rusia. Ujú. Si de repente tenemos pilotos ucranianos que no está sido confirmado, que simplemente es un mero rumor de un periódico, obviamente tú estás aclarando aquí, pero de ser cierto, o sea, que vienen pilotos ucranianos a Roosevelt o a alguna parte de Estados Unidos, ¿cómo lo vería Rusia? Bueno, te dije hace un rato que habían pilotos ucranianos ya entrenando en países de la OTAN, que es equivalente, es lo mismo, ¿no? En Estados Unidos, pues bueno, no le ve uso en estos momentos el Departamento de la Defensa llevarlos a Estados Unidos, como te dije, por la cuestión del idioma y otras situaciones más de logística. Puerto Rico pues siempre seguirá siendo un punto de decisión, ¿no? Que tenga Washington si quiere utilizar alguna facilidad de Puerto Rico para entrenamiento o no entrenamiento. Nosotros, aparte de los ucranianos, si vienen pilotos finalmente o no, aunque como he dicho hay un problema de logística y aquí no se ha visto ningún movimiento para que eso sea de esa manera, aparte que este no es el ambiente que ellos van a enfrentar en combate allá en el Mar Negro o en Ucrania o inclusive en Crimea o Rusia, es totalmente diferente. Aquí tampoco tenemos polígono para que disparen, aquí no hay donde tirar un tiro aéreo desde que se cerró el polígono de Aquí Vieques. sencillamente las facilidades son un desastre. Claro, y aquí desde 2003 no tenemos polígono de tiro y desde 2004 se cerró Rupert Road para esa operación militar. Así que no tenemos entrenamiento para ello aquí. Ahora, sí te digo lo siguiente, hace un tiempo atrás, diría yo, la pasada década, Puerto Rico se había convertido, ¿no? Para allá, para el 2009, 2010, 2011, 2014, hasta casi el 2015, en un centro de operaciones y entrenamiento para grupos mercenarios. Aquí tuvimos Triangle and Tactic, aquí inclusive aquí tuvimos hasta Blackwaters, vino a Puerto Rico también a entrenarse. Aquí hemos tenido estas organizaciones, ¿no? Estos contratistas de defensa entrenando en las montañas de Puerto Rico. Los vimos entrenando en Utuado, los vimos entrenando en zonas de adjuntas, o sea, en diferentes lugares de Puerto Rico. Venían a entrenar con equipos, con bala viva, helicópteros de combate, Black Hawk y todo esto. Y eso se hizo en Puerto Rico. Se estuvo practicando desde básicamente 2007 hasta el 2015, donde venían estas operaciones acá, que no son del ejército propiamente, porque no son del Departamento de Defensa, pero son grupos nuevamente contratistas paramilitares entrenando en Puerto Rico. Y lo hemos visto acá. Vimos al Yunque cómo se utilizó en muchas ocasiones, no por estos contratistas, pero sí por los Navy SEALs y otros grupos militares. Así que se entrena en Puerto Rico dependiendo de las necesidades que tenga el Departamento de la Defensa. Se le puede dar una llamadita, un telefonito, ¿no? Una llamada telefónica al gobernador de turno, el que esté ahí cargando la cosa, decirle, mira, van a ver tal cosa, meramente para que estés informado, pero no necesita en ningún momento autorización del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para nada. O sea, obviamente el Departamento de la Defensa y Washington toman sus decisiones de cómo van a utilizar las facilidades que hay en Puerto Rico y a quiénes van a meter aquí. Antes de que hubiese este sismo, esta división, no, esta antipatía marcada ya entre la Federación Rusa y los Estados Unidos, mira, para allá, para el 2007, llegaban aviones rusos allá a la base de Aguadilla o al aeropuerto de Aguadilla, a Rafael Hernández. Hubo varios aviones rusos que llegaron, tripulaciones militares y visitaban y hacían escala en Puerto Rico. ¿Para? Bueno, quién sabe qué, hacer escala aquí o qué venía a intercambiar aquí, yo no lo sé. Pero los aviones uno los veía y estaban allí estacionados. La gente veía a los rusos que se bajaban, comían allí, iban a diferentes lugares, se quedaban en el hotel. Así que estas cosas pues cambian drásticamente de un año a otro y en un día pues somos aliados amigos y después nos convertimos en enemigos. Hablando de enemigos, cambiando de tópico, algo que quería hablar contigo. Sí, Estuviste un poco enfermo y no pudimos ajá, reencontrarnos y reagruparnos aquí en Top Secret. claro. Pero para mí es bastante cagante porque cuando vi al presidente de África, específicamente hablando de la nación, amenazando a los Estados Unidos, Ujú. eh, que no iba a venderle más nada de nada, o sea, recuerda una cosa, nosotros venimos hablando de África, específicamente tú, Sí, Andrew. Llevas hablando de África, de las guerras civiles que hay dentro de África, de la hambruna que hay dentro de África,
de todo esto, de cómo África siendo un país rico porque tiene Un recursos continente. continente, Son 50 y pico países. estamos hablando, no, pero estamos hablando de todos los recursos Sí. naturales que tiene básicamente África y la realidad del caso es que el pana está diciendo, mira, mano, ya estoy harto de esto. Vamos a darle venderle a Estados Unidos esto y esto y esto y esto. Primeras impresiones tuyas Ok. y repercusiones en qué posición queda Estados Unidos. Ahora también, obviamente, Rusia sigue buscando aliados. Al parecer, pues África es uno de ellos. ¿Cómo lo ves? Bueno, obviamente Rusia está buscando otros mercados alternos al que tenía con Europa y con Estados Unidos por la situación, ¿no?, de las sanciones y la guerra de Ucrania. Tiene que buscar por otros lugares. Ha utilizado una organización que es BRICS, ¿no? Es parte del BRICS. BRICS son los países emergentes económicos. Ahí tú tienes pues Brasil, tienes a Rusia, tienes a China, tienes a Sudáfrica, entre estos países emergentes. Son los países que elevan economías en estos momentos, que están moviendo un bloque económico grande a nivel internacional porque hay muchos otros países que interesan ser parte de esta comunidad de países emergentes. Recientemente hubo una reunión en Sudáfrica. Rusia, específicamente su ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, se reunió con más de 49 líderes africanos, es decir, con diferentes 49 países de África. Recuerda que esto es una gran comunidad africana y que entre estos mismos países también hay muchas desigualdades y hay mucha enemistad. O sea, son pocos los países africanos que se llevan bien o tienen algún tipo de alianza. La mayoría de ellos tienen conflictos de todas índoles, inclusive conflictos territoriales por fronteras, recursos, explotación minera, etcétera, ¿Quién etcétera. del mundo se lleva bien? Este es un problema. ¿Quién del mundo se lleva bien? ¡Wow! Es un gran problema. Pero bueno, Rusia encontró por ahí una vía interesante, ¿verdad? Esto nos lleva al golpe de Estado que hubo en Níger hace unas semanas. Y el golpe de Estado en Níger, que no es Nigeria, Nigeria es una cosa, Níger es otra. Hay gente que pues, ve el Ni, cree que es lo mismo. Inclusive Nigeria y Níger tienen muy malas relaciones políticas en estos momentos. Nigeria amenazó inclusive a Níger de que podría haber una operación militar si no restauraban el gobierno que había anteriormente, el gobierno democrático, ya que la junta militar dio un golpe de Estado y ese golpe de Estado pues ahora mismo acaba de o establecer un gobierno transitorio, mitad civil, mitad militar. Este nuevo gobierno de Níger simpatiza con Rusia, cree que no solamente deben mantener lazos económicos fuertes con Rusia para su desarrollo. Hay que recordar que Níger y muchos de estos países de esa África Occidental y África Central eran colonias francesas. Níger en los años 60 se puede independizar de Francia, pero hasta el día de ayer prácticamente era una neocolonia francesa. Francia saca gran parte del uranio que utiliza para sus generadores nucleares de Níger precisamente. Y Níger, aunque se ha visto amenazado por Nigeria y otros países como Costa de Marfil también, Benin y otros países más de la región, que dicen que están organizando una fuerza de 25.000 hombres para entrar y restablecer el pasado gobierno democrático que había. Es una historia confusa, es una historia difícil, pero por la misma manera en que te digo esto, esta junta también tiene apoyo de otros países donde ha habido golpes de Estado. ¿Ves? Burkina Faso, que está también en frontera con ellos, Mali, que también está en frontera con ellos, que era colonia francesa. Estos países tienen juntas militares, tienen golpes de Estado. La historia de África es guerras civiles y golpes de Estado continuamente. Estos otros dos países han dicho que si Nigeria y sus aliados entrasen e invadiesen a Níger, estarían declarándole la guerra a ellos también, lo que de facto tendrían una guerra tal vez entre 6, 7 países africanos a la misma vez. Dios querido. Eso O es sea peor entonces. exactamente, es una cosa difícil. ¿Cuál fue el presidente que habló entonces? ¿Tuviste No, fue el jefe, el general. el general? Sí, el general a cargo de la Junta fue el que dijo esto. No hay ningún presidente en estos momentos en Níger. Es el general de la Junta. Y aquí hay que señalar, ¿no?, dentro de toda esta confusión y todo este montaje que hay, que Níger, al igual que Mali, están pidiendo a la Rusia que envíe a sus mercenarios de Wagner, los mismos que estuvieron peleando allá en Ucrania, Ok. los mismos que quisieron dar en algún momento aquella marcha, aquel golpe de Estado supuestamente en Rusia. Ya. Pues esa gente de Wagner los han pedido allí, están pidiendo de que sean ellos los que entren allí. Hay que recordar que en Níger hay una base francesa militar todavía, hay como 1.200 soldados allí franceses. O sea, que aquello allí es una bomba de tiempo. En cualquier momento puede reventar. Ya en Mali tú tienes activo a Wagner, a los mercenarios de Wagner, y obviamente
También tienes movimientos, estos mercenarios en otros países que han llegado a acuerdos de alguna forma u otra con Rusia. Este grupo de mercenarios, esta compañía de servicios militares, está sirviendo también para canalizar la explotación de oro y otros recursos mineros desde África hacia Rusia. Así que ahí tenemos una nueva vía. El interés de Rusia es mantener ese control en África, es poder tener allí aliados sólidos, porque al final de cuentas, no solamente porque vas a sacar de allí capital y te vas a seguir manteniendo el dinero necesario para mantener tu ejército activo en Ucrania, sino que a la hora de tener una votación en las Naciones Unidas, vas a tener decenas de países africanos que van a votar a favor tuyo y que antes no lo hacían. Es decir, Rusia se gana aliados a la hora de votar en las Naciones Unidas a favor de alguna propuesta que ellos pongan. Así que esto es un ajedrez internacional, aquí se están moviendo fichas, aquí no es a la suerte que corra, aquí es que tú planificas y haces este tipo de movidas y estás obviamente buscando, ¿no?, enlaces políticos en un continente tan rico en recursos como lo es África. ¿Cuál es la relación ahora mismo entre Estados Unidos y África? O sea, no Bueno, existe relación, porque obviamente lo que vi ahí es que básicamente estos panas, o sea, es como si no existe relación. Bueno, desde la época de Obama se había ido reduciendo poco a poco la intervención de Estados Unidos en África, había disminuido, ¿no? Hay una base militar de Estados Unidos, hay varias bases y estaciones militares dentro de África de Estados Unidos, dentro de las 800 y pico de ellas que tiene el mundo. Pero una vez llega el presidente Trump es cuando realmente se hacen cortes significativos en las ayudas económicas, en las ayudas alimentarias o de alimentos que se enviaban a África durante el periodo de Trump. De hecho, el jefe del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, McDougall, no me acuerdo el nombre completo, pero aquel general que le decían, de la Infantería Marina, que le decían McDougall, él le había dicho al presidente Trump que no hiciera eso, que no cortara las ayudas a África, que no cortara los alimentos que enviaba a África, porque alguien iba a sustituir ese vacío de la presencia que hacía Estados Unidos en África, y ese alguien actualmente es Rusia y China, ojo, y que lo que íbamos a tener ayer era un hervidero de terroristas, un grupo de yihadistas más grande, que es lo que está pasando en África, que hay una enorme cantidad de yihadistas ahora también. Y por ejemplo, la justificación que utiliza Rusia para meterse en estos países militarmente con Wagner o tener ayuda militar directamente en estos países con asesores militares es que estos países se están peleando contra los yihadistas. Por ejemplo, en la misma región, por ejemplo, de Nigeria, que es tal vez el país más poblado de toda África y que tiene una enorme cantidad de recursos. En Nigeria tú tienes ahora mismo a Boko Haram, que es un grupo yihadista, y tienes muchos problemas actualmente allí. O sea, tienes problemas civiles, tienes problemas militares, tienes problemas de seguridad, pero aún así el presidente que se llama ¿cómo Bola. Bola? Bola, presidente de Nigeria, pues es el que está planificando, obviamente, la invasión de Niger. No se ha dado, se le había dado un ultimátum hace semana y pico atrás, pero hasta este momento se ha quedado todo en decir, no ha habido la acción militar, por suerte, hasta el momento. El mundo está en fuego, Andrew. Así es. El mundo está en fuego. Las cosas que vemos en PR también. Lo que vemos, o sea, es como cuando, obviamente uno lo sabe, Ujú. uno ve las noticias, las lee, las publicamos en las plataformas y de cierta manera crea mucha ansiedad Sí. ver que cómo estamos liquidando el mundo, o sea, no hay manera de, o sea, no hay empatía, no hay nada. Y los mismos gobiernos que te piden empatía, los mismos gobiernos que te piden tolerancia, son los mismos gobiernos que no la tienen contra otras naciones. ¿Sabes? Queremos estar en una guerra todo el tiempo, queremos, ¿sabes? Queremos más tierra, no somos conformes. Mandamos inocentes a pelear por puros intereses. Los hacemos creer que la guerra es un deporte, como si estuvieran jugando dos equipos de baloncesto, dos equipos de fútbol. Vamos a pelear. Tú los ves, que te voy a matar, que te voy a joder, que te hice lo otro. Al final del día no se dan cuenta que han caído en la trampa de los intereses económicos de las grandes naciones, de los tipos que están con corbata en una fucking oficina y son otros que pelean por ellos. Siempre he Ujú. dicho, así el tipo Zelensky que se fue para la calle a pelear, que si realmente tú quieres meter fuego, mete tú a la calle, caballo. Pero si tú eres presidente, vete para la calle y pelea tú Bueno, también. tienes un Bukele, tienes un Zelensky con sus críticos y sus oposiciones, pero tanto uno como el otro en circunstancias terribles.
en El Salvador luchando contra obviamente las maras, las pandillas y la criminalidad, y Zelensky peleando una guerra, una invasión en su propio territorio. Pues hay que reconocer estas figuras, esté uno a favor o en contra de ellos. A mí que me importa la realidad que, como tú has dicho, se enjollaron las mangas, se metieron y están dándole caña a la cosa, dando cara, enfrentando el problema y la situación. Si tú coges un lente y te vas por todo el planeta, te vas a empezar a ver que hay muchísimos conflictos y guerras en Europa Oriental y otros países que están en conflictos, que han estado obviamente prácticamente en guerra en estos momentos, que no es Ucrania y Rusia. O sea, tú puedes ir buscando por ahí y buscando inclusive en África, hay un país y otro país que está en una frontera, cada uno de ellos con guerras internas, y en cualquier momento esa guerra se cuela a través de la frontera en el otro. Si tú empiezas a buscar así, inclusive en Latinoamérica, te pones a buscar a ti con ese lente, te das cuenta de, como tú has dicho, el mundo está en llamas. Aquí simplemente hace falta una gran provocación para que todo el mundo entre en armas y que la cosa se convierta en un caos total y completo, tú sabes, es como si fueran los tiempos finales. Aquí a veces hay que ver esto con un criterio más amplio y de forma crítica. Los puertorriqueños pues tenemos tal vez la suerte, ¿verdad?, de que estas cosas no se dan a gran escala en Puerto Rico, no tenemos guerras civiles aquí. Tenemos peleas políticas y protestas y sanganá, macanazo, qué sé yo, gas lacrimógeno, y tenemos luchas internas, pero ninguna llegan a luchas armadas. En Puerto Rico no tenemos luchas armadas activas. Por otro lado, la criminalidad en Puerto Rico es fuerte, es terrible, pero la criminalidad en Puerto Rico no ha llegado al nivel de México ni al nivel, por ejemplo, de Ecuador y de Colombia. O sea, no estamos a ese nivel, aunque tenemos una criminalidad que es difícil poner la seguridad pública en riesgo continuamente en la calle. Pero aún así uno lo viene viendo, ve otros países donde el hambre es continua, la calidad de vida es aún peor, no hay carencia de agua, etcétera, etcétera. Pues en Puerto Rico nos quejamos de todo eso, pero aún así usted tiene comida en el plato, no venga con agua, usted come todos los días y usted tiene agua. Y se le va un rato, se viene el otro. A mí se me va la electricidad cada 2 días, pero aún así tengo electricidad. A lo que queremos decir con esto es que, aunque en Puerto Rico la pasamos mal, Molusco, en cierta medida, cuando tú haces la comparativa con el resto del bendito planeta, dices, wow, mano, el resto del mundo vive bajo miseria, bajo dolor, bajo sangre, fuego, o sea, la cosa no es fácil, lo que se está experimentando en tantísimos lugares del planeta, y que esto, pues, estamos ahí en la guardarraya, en cualquier momento caemos al abismo y por ahí se fue todo el mundo. Olvídese usted, se fue todo el mundo por ahí. Y no es una exageración, es un planteamiento que hay que utilizar cuando usted tiene la información a la mano y usted observa lo que pasa en el panorama mundial. Te das cuenta que no es fácil, que son demasiados problemas y que las Naciones Unidas no resuelven nada, no sirven para absolutamente nada. Es que se ve, no resuelven. ¿Qué ha resuelto? ¿Qué? Nada. Ellos miran, son observadores, meramente mandan observadores y hasta ahí llegan el resto del mundo que se caiga en canto. Cuando vi la noticia en PR de hermanos dominicanos amarrados, Sí. trata humana, mucho dolor, porque según la información que llega es que son dominicanos los que básicamente hacían esto en PR. De repente hacían que un dominicano le pagara para Ujú, montarse en una yola, para venir ujú. a Puerto Rico. Cabe señalar que muchos de los dominicanos nuestros hermanos dominicanos que hacen este tipo de dinámica, montarse en una yola, es porque básicamente ya están desesperados, Claro. utilizan a Puerto Rico en Puerto Rico hay un montón de trabajo en cuestión de construcción o de Ujú. trampolín para irse a los Estados Unidos. Así es. Cuando llegaban acá estos dominicanos, acá básicamente los raptaban, le mandaban fotos a sus familiares y que tienes que dar una recompensa, trato humano. O sea, cogían las imágenes son terribles, las Ujú. estuvimos publicando, lo hablamos aquí en Molusco TV y en Molusco y los Reyes de la Punta. Cuando vemos de repente y empezamos a verificar la trata humana a través del mundo, es más común de lo que nosotros o tú que estás viendo Top Secret puedes imaginar. Incluso en Estados Unidos dicen que es el país donde más trata humana hay. Ujú. Y yo digo esto no porque me haga sentir orgulloso, ¿no? Yo tengo un montón de personas, familias que viven en Estados Unidos y muchos puertorriqueños hermanos que viven en Estados Unidos. Pero cuando de repente voy a las redes sociales, y Andrew, quiero que me analices esto y también pues que Sí. me digas cuál es tu parecer. Pero no hay comentario más imbécil que de un puertorriqueño que se fue de Puerto Rico y cuando pasan cosas en Puerto Rico, diga, por eso es que me quedo aquí. Cuando entonces se nota claramente que no tiene ni un dato
o no tiene los datos claros de dónde él está viviendo, Claro. que posiblemente en Estados Unidos, al igual que en Puerto Rico, hay muchos lugares tranquilos, pero no están exentos al crimen, a la violencia y en este caso a la trata humana. Ok, mira, esto es importante que lo veamos en esta perspectiva, ¿no? Aquí nos dicen que esta gente que ha sido arrestada aquí en Puerto Rico, que el FBI se ha involucrado en toda esta situación, es porque están dentro de un caso de secuestro. Ellos echan a un lado la trata humana. Obviamente, esta gente llegó aquí ilegalmente por una organización que los traen acá, pagaron por llegar a Puerto Rico, etcétera, etcétera. Se parte, tal vez la definición de trata humana es transporte de seres humanos como ocurre en la frontera con México, ¿no? Y Estados Unidos, o los coyotes. Saca gente, trae gente de otro lugar, grupos organizados criminales y llevan a estas personas. Y obviamente eso es ilegal. Aquí en Puerto Rico se da este caso entonces donde los secuestran, cosa que pasa también en los Estados Unidos. En Estados Unidos muchos mexicanos y gente inclusive que viene de Guatemala y El Salvador, los secuestran cuando llegan a Estados Unidos y piden un rescate a su familia Dios. allá en sus países de origen. Pues eso fue lo que estaba pasando en Puerto Rico. Esta gente vino, como vienen muchos indocumentados, como usted dice, por el canal de la Mona, con la Viola, y acá los secuestran. Y acá piden un rescate a sus familias por ellos, a cambio de ellos. Esto es bien regular, sí, Molusco. Esto pasa en muchas partes del mundo, en todas partes donde hay tránsito de frontera de personas ilegalmente. Esto pasa en Estados Unidos mucho más de lo que la gente cree. Por ejemplo, esa persona que escribió eso que tú dices, tiene que saber que en Puerto Rico es mucho más inseguro que sus hijos vayan a la escuela. Mejor dicho, en Estados Unidos es más inseguro que en Puerto Rico que sus niños vayan a la escuela. ¿Por qué? Aquí en Puerto Rico no hemos tenido obviamente tiradores activos matando niños en las escuelas. En Estados Unidos son decenas y decenas de casos de niños muertos en las escuelas por tiradores activos. Y no en un estado en particular, en muchísimos estados de la nación. Así que, obviamente, una de las inseguridades que uno tiene allá es que usted manda a su niño a la escuela y no sabe si ese día va a haber un loco que va a entrar en la escuela elemental. Acá en Puerto Rico, pues sí, tenemos un sinnúmero de vicisitudes y situaciones que resolver. Pero yo creo lo siguiente, yo creo que los puertorriqueños tienen que saber que en nuestras manos está levantar el país y seguir luchando adelante contra todas las cosas que puedan estar malas en el país o inclusive contra la corrupción política o la criminalidad, lo que quiera. La pobreza en Puerto Rico solamente se puede erradicar si los puertorriqueños trabajamos y hacemos un esfuerzo común por mejorar, ¿no? Obviamente, nuestra condición de vida. Por otro lado, en Estados Unidos, pues mira, en Estados Unidos no es peaches and cream. ¿Cuántos puertorriqueños no se van de Puerto Rico, han tenido que regresar porque no han conseguido trabajo allá? No es vender lo que tú tienes y caer allá porque allá hay trabajo esperándote. ¿Quién te dijo eso? Son una mentira. O sea, no vamos a hacer canalla y decirle a la gente lo que no es. La persona que planifica, pues antes de irse de aquí, pues busca un trabajo allá antes de abandonar Puerto Rico. Tú tienes en Estados Unidos millones y millones de personas que viven sin hogar, homeless. Viven debajo de puentes, en áreas de autopistas. Yo veo barrios allá llenos de zombies, no solamente de adictos a drogas, sino gente que no tiene hogares. Y no son 1.000 ni 2.000, son millones y millones y millones. En el país más rico del mundo, en el país más poderoso del mundo. Así que nos vamos a venderle a la gente una utopía que no existe. En Puerto Rico, yo no tengo comunidades de miles y miles y miles de personas viviendo en casetas. ¿Dónde en Puerto Rico? Hemos tenido a través de la historia terrenos que se han invadido, como Villa Sin Miedo y otros sectores en Puerto Rico donde la gente invadió unos terrenos. A la larga, pues si se inundaban, hubo que sacar a esa gente de allí o tuvieron que irse. Pero muchas de las parcelas que hay en Puerto Rico y las comunidades que hay en Puerto Rico fueron invadidas de gente que no tenía casa, pero edificaron y viven allí. Ahora tú no encuentras en Puerto Rico, inclusive ni en Santurce, en su peor momento, Santurce abandonado, o cualquier sector de Río Piedra, del pueblo de Río Piedra, que están abandonados también, pero aún así tú no encuentras ahí una comunidad de 1.000 personas o 2.000 personas viviendo con toldos. Yo sé que hay hospitalillos en ciertas áreas de Río Piedra y hay tolditos donde hay gente que se meten allá, obviamente gente sin hogar, pero no son miles y miles y menos millones y millones. O sea, vamos a hablar con propiedad, lo que hay, lo que ocurre. Obviamente no voy a comparar la economía de Puerto Rico con Estados Unidos porque no es comparable. Y segundo, nosotros somos el territorio más pobre que tiene los Estados Unidos. El estándar de pobreza en Puerto Rico es por abajo de Luisiana, es por abajo de Mississippi. De los estados más pobres de Estados Unidos, nuestro nivel de pobreza es menor, es mayor. El 44% de los puertorriqueños viven bajo pobreza, niveles de pobreza reales. Así que Puerto Rico necesita a sus ciudadanos para echar para adelante, de su gente. No necesitamos que venga gente de quién sabe dónde a explotar más lo que hay o a sacar lo poco que queda. Hace falta que nosotros produzcamos.
Andrew, como siempre, gracias por estar con nosotros. Seguro. Oye, y se nos fue un tema que fue este individuo que mató el FBI ante la visita de Biden allá, a Coño, sí. Utah. Sí que esto, Habías bueno, está mencionado fresco. algo ahorita antes de ir al aire Sí. y me acordé ahora. Un tipo que amenaza, esto es en Utah. Sí, en Utah. En Utah. Ray Robertson, es el tipo se llama, ¿no? Y es un tipo que ya estaba velado por el FBI porque el año pasado había amenazado de muerte al presidente Biden y a la vicepresidente. O sea, que lo Kamala Harris. asesinan por amenazar a Biden. Bueno, lo asesinan por lo siguiente. Él había el año pasado amenazado a Kamala Harris y a Biden. ¿Qué pasa? Pues el individuo en estos días iba a ir Biden a Utah, que estuvo, ya llegó a Utah, fue allá. Pues el tipo, antes de que llegara allí, publicó en sus redes sociales, y obviamente el FBI ya lo tiene traqueado, ya lo tiene seteado, de que iba a desempolvar su ropa de camuflaje, iba a quitarle el polvo a su rifle de largo alcance, porque ya tú sabes, le iba a dar para abajo al presidente. Pues a Biden lo que hay que soplarlo y ya. Bueno, sí. Es más, pues oye, vaya el Uy, tipo y se asesinado cae a con el Biden. aire. Ahí bien. Mala mía. Ese chaval te está fichado ahora. ¡Ah! Ay, Está ay, ay. fichado por el FBI, hermano, y por el servicio secreto. Yo no dije nada, fue maluco. Pero a lo que voy. Oye, a lo que voy. Oye, chicos, obviamente de forma preventiva, el FBI se presentó allí en la mañana, 6:15 de la mañana, algo así, y se formó el tiroteo. Y obviamente lo mataron. Qué suerte que fueron para allá de forma preventiva, si no lo hubieran ahí mismo liquidado. Pues, fue preventiva y lo mataron en la casa en el tiroteo. No es el primero que el FBI interviene y mata en la casa en un tiroteo, en una intervención preventiva. Pero después de la experiencia de Kennedy y de otros presidentes asesinados en los Estados Unidos y los intentos de asesinato que hubo contra Reagan, que hubo contra Ford, el presidente Ford, que lo trataron de matar, y las amenazas que tienen continuamente todos estos presidentes, que inclusive el candidato presidencial allá en Ecuador había sido amenazado muchas veces de muerte también. O sea, todas estas cosas pues hacen que el servicio secreto y que el FBI coordinen y que vayan directamente a unos individuos que ya ellos tienen registrados, que ellos tienen, mira, te tengo chequeado. Así que por soplarle a Biden tienes un problema, Molusco. Sí, oye, no, pero fuera de broma. A estos tipos yo no sé dónde está su inteligencia. O sea, la gente últimamente piensa que las redes sociales es este lugar donde yo puedo decir lo que a mí me dé la gana, donde yo puedo hacer lo que yo quiera, que puedo amenazar a quien a mí me dé la gana, Sí. y nadie me puede decir absolutamente nada. Son como estos brutos, Sí. Bueno, estos sicarios de la brutalidad. y piensan que porque tú eres figura pública te pueden calumniar, te pueden insultar, te pueden escupir. No, pero eso Y es un no es así. delito, hermano mío. Claro, eso no es Eso es un así. delito, hermano mío. De hecho, este tipo decía que él era un MAGA Trumper, del grupo MAGA de Trump, un fanático de Trump de ultraderecha, de los bravos de Trump, un MAGA Trumper. Imagínate. Y pues le dieron, La hora de maga. sí, Hace un MAGA Trumper. Sí, MAGA Trumper. Le dieron para abajo Le dieron bien y para no abajo. fue una trompa. Y le dieron bien para abajo. Porque tú no te puedes ir a redes sociales estar amenazando, papi, porque te van a meter en la madre, en la Eso es así. fucking madre. Esa es la que hay. Así que nada, Grándula, ahora sí. Gracias por estar con nosotros. Ahora Top seguro. Secret, la bestia, el Google humano, Andrew Álvarez. Próximamente, Florida Central, Top Secret en vivo. Si aquí realmente es, yo lo llamo juqueante, o sea, es como de repente tú estar ahí pegado. Imagínate en vivo, Florida Central, bien pendiente a todas mis plataformas. Vamos a estar anunciando próximamente la fecha de Andrew Álvarez en Orlando, Florida. Así que bien pendiente. Andrew, como siempre, gracias por estar con Te nosotros. veo, hermano. Siga a Andrew Álvarez en YouTube, Andrew Álvarez Chardón. Obviamente suscríbete a su canal de YouTube y en Facebook, Andrew Álvarez Chardón. Página oficial. Dale like y también sigue su contenido. Top Secret Molusco TV.